Bien, entonces en el ejemplo que les comentaba, la respuesta no es pasiva por parte del sujeto. El comportamiento no es meramente reacción automática, digamos, ¿no? Sino que la conducta es activa. Hay un sujeto activo, porque su respuesta está mediatizada, digamos, y el sujeto tiene un rol activo ahí en lo que responde, en función y en cómo responde. Esto que le decía, un sujeto en la India va a responder distinto eh, que, que un sujeto acá en Argentina en general, podemos decir, porque no es respuesta inmediata, justamente. Si hay distintas respuestas, podemos decir en algún punto, es porque, bueno, eh, ahí la respuesta no es mero acto reflejo del sujeto. Eh, bien. Eh, un Watson, etcétera, dice Colombo, en la idea del estímulo-respuesta, digamos, ¿no? En su esquema. Eh, eh, en algún punto planteaban esto, digamos, que las variaciones cuantitativas de las respuestas están en función de las variaciones cuantitativas de los estímulos, es decir, en función del estímulo, la respuesta, digamos, ¿no? Un estímulo siempre daría determinada respuesta, y lo que dice Vygotsky en algún punto es justamente que no. En todo caso, podemos pensar esto para los procesos psicológicos elementales, ¿no? Ahora, para los procesos psicológicos superiores, y es más complejo, dice Vygotsky. Bien, entonces, retomando esto que hablábamos de la herramienta, porque tanto el signo como la herramienta tienen en común esto que le decía, la función mediadora. ¿Cuál va a ser la diferencia? Podemos pensar que las herramientas están externamente orientadas, es decir, fundamentalmente hacia la transformación del medio exterior. En cambio, los signos están, dice Vygotsky, por un lado, socialmente orientados, es decir, que se dirigen hacia los otros siempre, ¿no? Piensen en cuando uno habla, se comunica con otra persona, por ejemplo. Pero fundamentalmente los signos están internamente orientados, es decir, se vuelven hacia el sujeto mismo, hacia el propio sujeto y lo transforman. En este ejemplo que yo les daba, por ejemplo, de los nudos, ¿no? Del pañuelo y el recordatorio. Vygotsky da un ejemplo en uno de sus textos, que es muy cortito, ese texto yo se lo recomiendo, está en la bibliografía de la materia optativa y obligatoria, sobre cómo un niño, por ejemplo, aprende y más que aprende, desarrolla el acto de señalar. Para ver, ¿no? Cómo el signo transforma, se vuelve hacia el sujeto y lo transforma. Vygotsky en un texto dice, ¿cómo surge el acto de señalar en un niño, por ejemplo? Yo no lo voy a contar tan lindo como lo cuenta Vygotsky, pero él dice, bueno, podemos pensar un primer momento donde el niño, en una relación con el objeto, ¿no? Que el niño quiere agarrar determinado objeto, y hace un movimiento, ¿no? Como con los brazos de querer agarrarlo, ¿no? Pero es una relación sujeto-objeto, podemos decir. Y podemos decir que en ese movimiento que hace el niño, bueno, que estira la mano y los dedos, ¿no?
estaba dando vuelta por ahí la madre o el padre o quien sea que esté ahí, adulto, podemos decir, que interpreta ese movimiento del bebé como que está queriendo agarrar el objeto y en ese punto es el otro el que carga de sentido el acto de ese niño, significándolo como que lo que quiere es agarrar tal o cual objeto, por ejemplo, ¿no? Quizás el bebé se estiró, tenía 5 objetos en la mano, ¿no? A su alcance y quería agarrar uno puntualmente y el adulto que estaba ahí le acerca a otro, digamos. No importa exactamente qué es lo que quería agarrar el bebé, lo que importa es que hay un otro que significa ese movimiento como un acto de señalar. Es decir, como que en algún punto está dirigido hacia un otro, ¿no? Para que se lo alcance, podemos decir. Pero yo les había dicho, bueno, uno podría decir, en realidad, el bebé no estaba pensando en un otro, estaba queriendo agarrar el objeto, ¿no? Entonces lo ve un otro y dice, ah, querés agarrar el objeto, ¿no? Es decir, significa ese movimiento, ese gesto, ese estirarse, le da un sentido. Y eso es lo que dice Vygotsky cuando el sujeto, el signo se vuelve hacia el sujeto mismo. Es decir, la próxima vez que quiera agarrar el objeto, va a mirar a la mamá y va a señalar el objeto, ¿no? La madre cuando le da el objeto, como digo, ¿querés eso? ¿No? Señalándole, ¿querés eso? Bueno, la próxima vez el bebé va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí ya ese objeto, ese mero movimiento, se transformó en un signo. Porque ya está dirigido a un otro, ¿sí? Y tiene un sentido que podemos decir originalmente no tenía. O por ejemplo, cuando, podemos decir, el bebé llora, ¿no? El bebé llora y tiene apenas unos días y nadie tiene ni idea de por qué llora, ¿no? Y la madre viene y dice, no, llora porque lo que le pasa es tal cosa. No, y no sé, y le da la teta, por ejemplo, no, llora porque tiene hambre y quiere la teta. Y, como decir, la madre no adivina el pensamiento del bebé. No importa en algún punto lo que el bebé exactamente estaba, que quizás lloraba porque le dolía la panza, pero la madre significa ese llanto y le da un sentido. Y en ese acto se carga de sentido ese acto del bebé, ¿no? Entonces la próxima vez el bebé, cuando quiera la teta, va a llorar. Va a llorar porque ya está significado, digamos, ¿no? Es decir, ese llanto ya se transforma en un signo, se dirige hacia un otro. Bien. Y esto es lo central para Vygotsky. Es decir, cómo el signo se crea en la interacción humana, ¿no? Y después se dirige hacia el propio sujeto, transformándolo, porque el bebé después eso lo transforma subjetivamente. Va a decir, entonces, no es que lo piense en estos términos, ¿no? Pero entonces la próxima vez señalo y entonces cuando quiero esto voy a señalar y voy a, ¿no? Entonces ahí hay una transformación subjetiva. Bien. El acto de señalar, como decir, no podemos pensar por fuera del lenguaje, el señalar está entramado en el lenguaje, es un símbolo, digamos, no hay nada en hacer esto que signifique señalar, es una convención, digamos,
¿no? Y ahí ya tenemos el germen del lenguaje en sí mismo, de cómo un niño va aprendiendo el lenguaje. Y no es por imitación, dice Vygotsky, no es que el niño está imitando a la madre, no, es mucho más complejo, porque el desarrollo del lenguaje, como decir, como proceso psicológico superior, se da en el entramado de una relación social, cultural. Bien, entonces esto es lo que dice Vygotsky, que todo proceso psicológico superior se constituye a partir de una ley, dice Vygotsky, de la ley de la doble formación. Es decir, toda función psicológica, dice Vygotsky, aparece dos veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, es decir, interpsicológicamente, intersubjetivamente, y después en el interior del propio niño. Intrapsicológicamente, intrasubjetivamente. Es decir, primero la función psicológica en algún punto está en esa relación y luego el niño internaliza eso. Ya vamos a ver, quizás en los encuentros virtuales, pero pues no nos excede profundizar en esto, pero bueno, con Vygotsky acá hay una diferencia sustancial con Piaget, perdón. Entonces, uno puede decir, ¿qué está diciendo en última instancia Vygotsky? Que la interiorización, la internalización, refiere a cómo un sujeto va interiorizando, va incorporando, se va apropiando de la cultura, ¿no? Es decir, y a la vez que se va transformando el sujeto mismo en esa apropiación de la cultura. Es decir, cómo el sujeto se apropia de la cultura a la vez que la cultura se apropia del sujeto, ¿no? Esto es, después, bueno, si nos da tiempo con los Zooms y eso, podemos hablar de un montón de ejemplos porque es interesantísimo. Y acá resuena una frase de Marx que cita Colombo, donde Marx, se las comento para cerrar esta parte del video y ya ir para el punto 2 y 3, donde Marx dice, no es la conciencia de los hombres, se la leo textual, la que determina su ser, sino por el contrario es su ser social lo que determina su conciencia. Bien. Piénsenla. Estaba pensando de desarrollarla, pero nos vamos a exceder demasiado. Piénsenla, en todo caso la trabajamos en los Zoom.